¿El yoga es satánico? Hablar de yoga y fe cristiana es un tema ciertamente polémico. Para los cristianos protestantes o conocidos en Latinoamérica como cristianos evangélicos, la situación resulta más radical, ya que en la mayoría de las denominaciones se tiene la firme creencia de que la práctica del yoga es total y absolutamente satánico. Por un lado, hay algunos que defienden su plena compatibilidad, según el tipo de técnicas que se empleen y su condicionamiento a la experiencia cristiana, o incluso se llega al extremo de proponer algunas formas de yoga cristiano. Por otro lado, hay quienes se refieren a la práctica del yoga como una de las vías ordinarias por las que una persona puede acceder a ser objeto de la acción extraordinaria del demonio. Hablar de este tema no deja indiferente a nadie, y las posturas encontradas y enconadas hacen difícil una reflexión seria a la luz de la revelación cristiana acerca del polémico yoga. No se trata, pues, de presentar una postura equilibrada o moderada en medio de esta controversia doctrinal, sino de mostrar cuál es la línea de interpretación real e imparcial, tal como lo hemos hecho siempre en este canal. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Antes de ahondar en el tema, es preciso tener presente que para entender el yoga forzosamente se tiene que enmarcar en el hinduismo, una religión muy diferente a la cristiana y totalmente distante en su concepción de lo divino y lo humano. De hecho, la misma palabra, yoga, proviene del sánscrito, que significa unir, juntar, conectar, lo que equivaldría al término latino religio, que viene de religare, que más adelante se convierte en la palabra religión. Lo anterior expresa el carácter inevitablemente religioso de esta práctica. Por eso es importante observar los términos y sus significados con precisión para evitar malentendidos y sincretismos, ya que la forma mental de las culturas y religiones de Oriente es totalmente diferente a la cristiana. Pero, ¿qué es exactamente el yoga? El yoga es una disciplina tradicional, espiritual, física y mental, originada en la India. El yoga es una de las 6 darshanas, o sea, doctrinas ortodoxas del hinduismo. Enfatiza la meditación y la liberación, siendo su texto principal el Yoga Sutra. Esta palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. El yoga tiene varias escuelas, siendo las fundamentales el Raya Yoga, Jnana Yoga y Karma Yoga. Según estudios arqueológicos, se sabe que el yoga tiene por lo menos 35 siglos de antigüedad, aunque asombrosamente los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, que no tiene comienzo y que siempre existió. Esto debido a que creen firmemente que el yoga no es un invento humano, sino una enseñanza de la divinidad, algo que sus dioses han practicado durante toda la eternidad. La diferencia más significativa es que el yoga no solo incluye el concepto de Ishvara, o Dios personal, a su visión del mundo metafísico, como lo hace el Samkhya. También afirma que Dios es un modelo sobre el que se debe meditar. El objetivo del yoga es la liberación de las ataduras del alma con la materia. En el yoga se cree que para llevar una vida plena es preciso satisfacer 3 necesidades: la física, la psicológica y la espiritual. Cuando las 3 se hallan presentes, se crea la armonía. El yoga es una sabiduría práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona. Enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina. El yoga también se define como la restricción de las emociones, que son vistas como meras fluctuaciones de la mente. El yoga busca llegar a la integración del alma individual con Dios o con su deidad. Esa reunión se llama samadhi, a través de la cual accede a la liberación. En los años 80, el yoga se popularizó por todo el mundo occidental como una forma de ejercicio físico, sin considerar la importancia de la meditación, más allá de una forma de relajación, siendo esta forma de yoga occidentalizada la que se popularizó por todo el mundo, desplazando a la más completa definición y concepto del yoga que existe en la India. En el caso de la Iglesia Católica, pareciera que tiene una postura no tan clara,
o un poco confusa, ya que no está a favor del yoga, pero tampoco está en contra del yoga. Pareciera un juego de palabras, pero los católicos tienen su explicación a eso en un documento publicado en 1989, firmado por el entonces prefecto cardenal Joseph Ratzinger, quien en el año 2005 se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Dicho documento se trata de una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. El documento insiste en que se refiere a la cuestión del valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas, y más específicamente habla de los métodos orientales. Pero, ¿de qué métodos habla? Como se dijo hace un momento, son métodos inspirados en el hinduismo y en el budismo, como el Zen, la meditación trascendental o el yoga. Para la Iglesia Católica es complicado situarse en un extremo de sí o no, bajo la pregunta si un católico puede o no practicar yoga. Según la Iglesia, es necesario un discernimiento cuidadoso, pero finalmente ha concluido diciendo que sus fieles pueden practicar la parte técnica del yoga, es decir, las posturas corporales, el uso de la respiración, la armonización y la eliminación de imágenes y fantasías. Se puede usar siempre que el resto oriental budista e hinduista no se tome, aunque ciertamente no todos los clérigos católicos aceptan lo anterior y continúan en una postura contraria a la práctica del yoga. En abril del 2017, Jesús García Burillo, obispo de la diócesis de Ávila, España, explica que la intención del yoga es someter las potencias del cuerpo y del alma y conducir la mente a la tranquilidad absoluta interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad hindú, es decir, Brahma, Shiva y Vishnu. Es claro que este aspecto no es cristiano. También comenta que a través de las meditaciones del yoga, el alma se coloca en un mundo nuevo, encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el último fin y la felicidad del hombre. Si bien este lenguaje puede parecer similar al empleado por los cristianos, el sentido de paz y tranquilidad del budismo o del hinduismo son diferentes a la paz que ofrece Jesucristo o la felicidad que se vive en la religión cristiana católica. Esto según palabras del propio obispo García Burillo. Para los cristianos protestantes o conocidos en Latinoamérica como cristianos evangélicos, la situación resulta más radical, ya que en la mayoría de las denominaciones se tiene la firme creencia de que la práctica del yoga es total y absolutamente satánico, y que dicha disciplina es una estrategia del diablo, el gran enemigo de Dios, para dominar y controlar las mentes de las personas con la finalidad de apoderarse de su cuerpo, su mente y finalmente su alma. Lo anterior, debido a que en un punto medio avanzado del yoga se lleva a la práctica la meditación y elevación espiritual, o lo que se conoce popularmente como poner la mente en blanco. Esto, según las creencias no bíblicas de los evangélicos, trae como consecuencia un ataque demoníaco por parte de las huestes del mal, lo que implicaría una posesión demoníaca para el individuo practicante del yoga. Lo anterior es únicamente un mito popular del cristianismo evangélico, ya que en ninguna parte de la Biblia habla sobre la prohibición de la práctica del yoga o la meditación, y vaya que esto existe desde tiempos ancestrales. Tan es así que uno de los pastores evangélicos más conocidos a nivel mundial, el doctor en teología Armando Alducin, líder de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, declaró hace algunos años en una entrevista para Enlace que él es un ferviente practicante del yoga. Lo sé, puede sonar escandaloso, pero el mismo Alducin, antes de que se encendieran las alarmas cristianas con respecto a su declaración, comentó que él practica yoga desde hace más de 6 años, pero que únicamente la parte física, es decir, la deportiva, la de los estiramientos y posiciones que sirven para obtener elasticidad y bienestar corporal, que la parte mística, espiritual y mental no la lleva a la práctica. Asimismo, el doctor Armando Alducin mencionó que un cristiano maduro puede practicar yoga sin mayor problema, ya que sabrá elegir únicamente la parte física
o deportiva, contrario a un cristiano recién convertido, el cual puede confundirse y no discernir hasta qué punto termina la parte deportiva y en dónde comienza la espiritual. Desde mi punto de vista, sé que el yoga es un buen ejercicio, que su meditación puede ayudarte mucho a la concentración, la obtención de calma, liberación de estrés y relajación. También sé que puedes llevar a cabo elevaciones espirituales fenomenales y tener un contacto espiritual formidable. Sin embargo, en lo personal no practico el yoga por dos motivos. El primero es que la fe que yo practico ya me permite el contacto con la divinidad que yo necesito. Y los momentos de oración que practico sustituyen a la meditación que hacen en el yoga. El segundo motivo es que tampoco necesito practicar yoga como Armando Alducin, es decir, por la actividad deportiva, ya que regularmente practico deporte y mantengo mi cuerpo sano. Sin embargo, desde mi punto de vista, tampoco le veo mucho de malo si se hace, como se mencionó hace un momento, por pura práctica deportiva y de mantenimiento físico. Sería como en las artes marciales, las cuales también tienen una parte física, otra parte mental y hasta una espiritual. Si practicas taekwondo o kung fu por hacer un deporte, creo que está bien. Yo mismo llevo a mis hijos a taekwondo, ya que pienso que hacer deporte y aprender a defenderse es una excelente idea, además de ser un deporte en el que se practica la disciplina y se fomenta el respeto. Sin embargo, no le inculco a mis hijos las filosofías o ideologías religiosas orientales, como vemos en la bandera de Corea, de donde es el taekwondo, la cual está compuesta por el yin y el yang. La parte roja simboliza la luz y el calor, y la parte azul representa la oscuridad y el frío. Los cuatro símbolos que rodean el yin-yang simbolizan el cielo, agua, fuego y tierra. Como pueden ver, es una filosofía bastante iniciática y profunda. Como dije anteriormente, yo solo llevo a mis hijos a que practiquen la parte deportiva del taekwondo. Bíblicamente, puedo compartirles que en Primera de Tesalonicenses 5 del 21 al 23 dice: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Esto significa que uno debe tener la capacidad de discernir y probar las cosas, retener lo bueno, como la parte deportiva del taekwondo o el yoga, y desechar lo que no es bueno para ti o tu vida. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que uso un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.